Rock and roll. Obviamente una palabra que ha sido definida muchísimas veces. Básicamente una evolución del blues y el rhythm and blues y todas las cosas. Obviamente engendro de los negros de los Estados Unidos y obviamente popularizado por grandes artistas, pero siempre en el siglo pasado, es bueno decir siglo pasado, los exponentes más grandes del rock and roll siempre fueron ingleses. Siempre. O sea, desde los Beatles, que ni siquiera vamos a entrar por ahí, hasta la primera banda que se utilizó para definirla el término heavy metal, Led Zeppelin. Que al igual que otra banda que es engendro o epítome del heavy metal, que es Black Sabbath, comenzaron siendo una banda de blues. Todas esas héroes musicales de los 40 y 50 del blues fueron los que le dieron a esos ingleses, Eric Clapton, todo, que se convirtieron en mensajeros superando a los maestros y en algunos casos. Lo cual nos trae a esta canción, que no es la que yo pensaría, obviamente, de Led Zeppelin, que en este caso es Since I've Been Loving You. ¿Por qué esa canción? Como bien tú sabes, hay una época en la música donde cuando tenemos canciones de heartbreak, de corazones rotos, de problemas en relaciones, de amorío, ido por el mal camino y todo eso, tenemos una época donde las letras están culpando a la mujer todo el tiempo. Mm-hmm. Y más para adelante que viene, bueno, quitando la excepción de, por ejemplo, un Jack Brel, que vimos en la primera temporada, donde él está pidiendo cacao. Pero aquí en esta canción me llama la atención porque es una mezcla de ambas cosas. Es un hombre que está diciendo, óyeme, tú no eres buena para mí. La gente me lo dijo, que tú no eras para mí. Yo estoy trabajando como un perro y tú no me tratas como es. Y hay un momento que él habla de cómo llora, pero le mete tanto énfasis a cómo él llora. Tú sabes, de que, ¿cómo que dice? All my tears, they felt like rain. Can you hear them? O sea, de que mis lágrimas son tan pesadas que tú tienes que escuchar a la mujer. Estoy llorando. Hay una mezcla de ambos mundos ahí con un blues y un trabajo de Jimmy Page en la guitarra que increíble. O sea, estamos hablando de Led Zeppelin donde tú tienes a John Paul Jones en el bajo, genio. John Bonham, que es el papá de casi todos los bateristas, todo el mundo quería tocar como él porque sonaba como que iba a romper el kit. Claro. Jimmy Page, que este genio y uno de los mejores frontman de la historia, Robert Plant. Así que vamos a meter mano. Dice, Since I've Been Loving You, de Led Zeppelin. Primero vamos a ubicar quién es el que están tocando. Primero, esta banda que mencioné al principio fue la primera con la que se utilizó el término heavy metal, por cómo sonaban de pesado. Estamos hablando de Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham y Robert Plant. En esta canción en específico, bueno, ya todo el mundo más o menos está claro porque Jimmy Page era como un dios. Pero ya con la historia, obviamente, y todo el mundo sabe ya el portento musical que era John Paul Jones. Primero porque él tocaba muchos instrumentos y no es la excepción. Él no toca el bajo en esa canción, él toca el órgano. Y, de hecho, el señor Bonham toca una que llama pedal drum, que es un tipo de batería que no es el común en esa época. Y crea un sonido único, pero la forma en que Jimmy Page toca eso no es un 12-bar blues común. Para la gente que no esté familiarizado con el término, el blues tiene una estructura usualmente que es repetitiva, pero que tiene unos cambios definidos que esta canción no alude, pero alude al sentimiento. Correcto. Entonces ahí es donde entramos, donde entras tú. Sí, o sea, creo que Since I've Been Loving You es una de las canciones, uno de los ejemplos más grandes
de lo que ingleses hicieron con el blues. Cuando aquí el blues lo aquerosearon, y eso de la gleba, eso de los negros, esto de lo otro, en esa época, eso llega al Reino Unido y dicen, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es esta vaina? Se ponen a nutrirse de eso, al punto donde los Stones tocaron con los grandes. Claro, los mismos Beatles tocaban con Buddy Guy y todo eso. Le dieron la tarima que aquí no la habían dado. Y eso fue los ingleses. Por eso, siempre el rock inglés muchas veces es mucho mejor. Porque tiene una base más sólida. La fundación que tienen, la base que tienen, tiene que ver directamente con el blues. Donde hay rock de aquí que ignora el blues, de cierta forma, o no tiene esa influencia tan presente. Lo cual yo creo que creo que se va a convertir en un referente en estos podcasts. Es la idea de frente a como una forma de arte pura le llega a un neófito, a alguien por primera vez, y cómo esa gente lo interpreta y llega a ser en muchos casos hasta más populares o considerados con más peso que la versión original, y se crean detractores porque no son puristas, porque había gente que lo estaba haciendo mejor. O sea, mucha gente. Yo soy uno que oí, confieso culpable, a Shot the Sheriff. Yo la oí primero de Eric Clapton, no la oí de Bob Marley. Yo la primera vez que la oí fue esa versión. Wow. Fue la primera vez que la oí. Obviamente es un testimonio a cómo esos artistas ingleses agarraban temas de este lado y daban su interpretación y le añadían algo que el mismo, hay uno de los grandes guitarristas también de los 90 y de principios y actuales, llamado Joe Satriani, que hablaba sobre la forma en que Jimmy Page tocaba esa canción. Sí. Que no era exactamente como un guitarrista de blues americano, sino que la hizo de él. Y la canción es tan dinámica que hace que lo que sea que hiciera Jimmy Page ahí iba a ser un must, iba a convertir en un estándar. Sí. Porque la forma de tocar, hay que caer atrás como lo haga ese señor. Entonces, ahí es donde la discusión del huevo o la gallina. Si una interpretación es tan valiosa como la obra de arte principal, o hay que mantenerse tratando de rescatar el arte en su forma más pura, que tiene más peso. Habría que... Porque de eso se trata ese tipo de canción. Pero sí, y no solo la canción, sino la carrera entera de Led Zeppelin tiene que ver con eso. Yo creo que se nivela muy bien déjame rendir tributo a esto con la influencia, con lo que yo tengo. Y crearon demasiadas canciones durísimas. Ahora, esta canción a mí me llama la atención mucho más que otra. Porque tiene una cualidad que va atada al blues. Y es que yo siento siempre cuando escucho blues, que me encanta, tengo mucho LP de blues, el blues te agarra como de la mano, dice, ven acá, siéntate ahí. Y siente. Versus esta canción va a pasar y tú no te vas a acordar. Y creo que esa canción tiene esa cualidad de que se queda contigo, la misma letra, la desesperación de Robert Plant cantando esta canción. Es como, al final él está allá arriba gritando, llorando. Mami, yo te quiero, mami. Mami, yo te quiero. Haga eso. Mi papá está vivo, todavía no me haga eso. ¿Entiendes? Entonces el tigre pide un cacao en una época donde los hombres no están pidiendo cacao en las canciones. No, y más en un país como Inglaterra, ¿entiendes? Que también son menos... Sí, más frío, mamá. Un chin más frío, más gentleman. O sea, creo que en el mismo álbum está... No, está en otro álbum que está Babe, I'm Gonna Leave You. Que era la canción que yo pensaba que te iba... Yo sé, la que más me gusta de ellos, pero... Claro. Babe, I'm Gonna Leave You con Since I've Been Loving You, es así. Claro, totalmente. Te voy a dejar y bye. Entonces, Claro, agárrate, que te solté. Entonces, yo creo que canciones como Since I've Been Loving You tienen una influencia grandísima que dura décadas después. Tú sabes que no recuerdo quién dijo el otro día, las bandas grandes no tienen fan, tienen hijos. Tienen bandas que son hijos. Esa banda, eso pasa con los comediantes también. Este estilo lo coge la gente y lo sigue. Y corre.
décadas y décadas y a veces ni cuenta nos damos de la influencia. No, bueno. Yo escucho a Tame Impala a veces. Hay una canción que se llama Elephant de Tame Impala que a mí me encanta. Y desde que arranca yo digo, que Led Zeppelin, ¿qué? Con sintetizadores, o sea, es Led Zeppelin. Bueno, está Greta Van Fleet. Greta Van Fleet, que se quilló, Robert Plant. ¿Tú lo viste en entrevista? No, no lo vi, pero vamos a verla. Porque el cantante Greta Van Fleet dijo que su influencia más grande era Steven Tyler. Mire, charlatán. Si yo me estoy robando de alguien, es de Steven Tyler. Él dice, no me diga. Va a seguir. Sí, y el mismo Steven va a seguir. No, no, y Robert Plant dijo, sí, y Steven me está robando a mí. Sí, entonces, o sea, que como quiera. Come on. Por favor. Pero fíjate, tantas décadas después, Greta Van Fleet funciona y te llena un estadio. Claro, porque, vuelvo y te digo, una de las cosas más importantes, lo hablaba con otros artistas, lo importante de ser de lo que es la palabra intérprete en tu derecho real, que es cuando tú agarras algo, dices, mira, esto me afectó a mí, yo lo estoy haciendo mío, yo voy a interpretarlo como lo siento. No es necesariamente una copia, es como eso yo lo digerí y cómo yo lo interpreto. Yeah. En el mundo en que tú te manejas normalmente, se da el caso, y que todos lo hemos vivido, en que si algunos vemos un libro, leemos un libro y alguien hace una película, usualmente el que leyó el libro no le gusta. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el director o el que creó el guión es haciendo una interpretación, como la pudo haber hecho cualquiera que se leyó el libro y su imaginación. Entonces, cuando tú ves la interpretación de otro, dices, eso no fue así. Es como, aunque te estén contando lo mismo. La película The Doors de Oliver Stone, claro, que mucha gente la vio, eso no fue así. No, esto no es un documental. Él se lo imaginó de esta manera, es una interpretación de eso. Claro, o sea, ahí es donde está la discusión y lo valioso de tener claro lo que es una interpretación. Sí. Es qué tanto tú tienes del filo original y cómo tú creas algo a partir de ahí. Y cuando es sentido, cuando está bien hecho, trasciende el tiempo. O sea, todavía, como tú dices, todavía Led Zeppelin es una marca y ellos dejaron de hacer música de forma oficial, ¿cuánto hace? 40 años. Sí, 80, 81. Bonham se muere en los 80, 79. Claro, por ahí hace, bueno, eran como 40 años. Uh-huh. Entonces todavía son un nombre sólido en la música, porque lo que hicieron, que básicamente fue una interpretación más pesada, con más groove del blues. El blues. Pero lo hicieron a su manera. De esta canción, ¿qué es lo que, para ti también como músico y cantante, qué es lo que más te llama la atención de esta canción? Porque para mí, muy pocas canciones tienen el comienzo que me atrape más que este. Y es nada más... De hecho, hay una canción, ese comienzo, no recuerdo ahora mismo el nombre de la canción, pero se parece a otra de la época. Bueno, debemos de decir que Led Zeppelin se le ha dicho que a veces cogía apretado, no había internet. Exacto. Pero todo el mundo hizo eso en esa época. No, la idea del artista no es cuando lo hacen de forma canalla. Exacto. Ellos lo hacían como un tributo. Un tributo. Entonces, a mí lo que más me llama la atención es algo que se daba mucho en esa época. No se daba mucho, pero tú no lo veías hacer, que es lo que mencionamos al principio, que John Paul Jones decide no tocar el bajo. Entonces, muchas de las canciones en esa época de los Beatles y de artistas, lo que más recuerdo en este momento como fenómeno fueron The Doors, que de por sí su line-up no tenía bajo. No, Ray Manzarek tocaba el órgano y el bajo aquí abajo. El bajo aquí abajo. Entonces, ese tipo de cosas rompía mucho con el formato, pero bandas que tenían un buen bajista, como John Paul Jones, pero que también podía tocar el teclado, podía tocar cualquier otra cosa. Claro. Y que él decida, bueno, esta canción, yo voy a tocar el teclado. Yo voy a tocar el teclado. Y que te digan, sí, dale. Qué bueno eran esos tipos. O sea, el álbum de ellos, Physical Graffiti, hay canciones como Trample Underfoot, que él dice, el bajo yo lo voy a tocar en el estudio y toda la vaina, pero cuando estemos en vivo, búsquese un bajista que yo voy a tocar esta vaina aquí en el órgano.
Una bestia. Claro. O sea, ese tipo de interpretación es lo que hace, primero, eran músicos excepcionales. O sea, por muchos años, John Bonham fue considerado el mejor baterista del mundo. Sí. De su épico solo de Moby Dick y todo lo demás. O sea, ¿Él era el dios de la batería? Jimmy Page está el Salón de la Fama de los grandes guitarristas del siglo pasado. Los cuatro son una vaina. Son un legado musical imponente. O sea, que de hecho la gente que pueda ver, y lo tiene que haber visto mucho de la gente que nos ve, ese tributo que le hizo el hijo de John Bonham a los Led Zeppelin hace como 6 o 7 años. En el Kennedy, que Hart fue que cantó. Hart, las mujeres, las hermanitas Wilson. La piel se me para con y este inglés frío, llorando. Mano, porque lo entiende su sobrino. Se paró y él tocó durante varias presentaciones que se hicieron a lo largo de estos 20 años. Él ha tocado la batería. Él es la que ha tocado la batería. Es la que ha tocado la batería. Que dice tanto de eso. Claro, dice algo que es un legado familiar que es imponente. Y esta canción no se escapa a eso. ¿Tú crees que el rock americano, los intérpretes, las bandas de la época, al no como absorber y permitir que el blues de verdad entrara en ellos, como entró en los ingleses y lo celebraron, ¿tú crees que se les fue la guagua un ching ahí? Como que se les fue el momento y después lo adoptaron muy tarde, porque ya había un sonido hecho por... Yo entiendo que había una brecha cultural y racial en cómo la música se difundía y que en Londres no lo veían de esa manera. 100%. Y no lo veían de esa manera. Entonces, de la forma en que llegaban estos productos, llegaban sin necesariamente un label. Y cada persona podía ser... por ejemplo, muchos de los Tutti Frutti creo que era originalmente, o Blue Sweaty Shoes, no. Creo que Tutti Frutti originalmente, que era de Little Richard, lo pegó un intérprete blanco primero. Sí, claro. Y porque esas canciones, aunque estaban firmadas para poder exportar a un mercado blanco, tenía que ser un cantante blanco. Obligado. Pero en Inglaterra ya para esa época no necesariamente importaba. Nadie le importaba. Es que el tema aquí el slavery, la esclavitud, toda esa vaina que ocurrió aquí es muy diferente a la historia de ellos. Jim Crow laws, toda esa vaina. Eso afectaba cómo la música era mercadeada. 100%. Era un negocio. Funcionaba a ambos lados, incluso parte de cómo eso funcionaba, esta película que ganó los Óscares, que se llamaba The Green Book, creo que era. Green Book. The Green Book narra la historia de un intérprete que se crea de todo lado, donde no le importaba nada, Nueva York, hippie, todo el mundo, cuando tenía que hacer un tour por el sur, es que se da la realidad de que hay una segregación para todo. Fuertísima. Entonces, cuando esa música llega entre los 50 y los 60 a Inglaterra, esa gente lo absorben como que tiene necesidades. Y eso nos trae para atrás figuras como te dije, como los Beatles, como Led Zeppelin, como Black Sabbath, los Yardbirds. ¿Qué te puedo decir? Cream. Todo. Entonces, ahí tú te das cuenta que los gringos se estaban perdiendo de algo simplemente por como la forma que se estaba mercadeando la música. Claro, pero también de UK se perdieron de mucha música, influencia también escocesa. En un momento porque no querían saber de ellos. Claro. O sea, la vaina se repite en todos lados. Incluso artistas como Jimi Hendrix empiezan a sonar en Londres. En Londres primero. O sea que había como por lo menos artísticamente al producto americano en Inglaterra había una apertura cultural que dio pie a que bandas como esa hicieran este trabajo tan maravilloso. El cuento de Eric Clapton, que le dice, mira, hay un moreno gringo aquí que va a tocar, nos va a abrir ahí, va a tocar un par de canciones, ok, y sale Jimi Hendrix y toca, y el tipo puso como el diablo, dije, entonces yo voy a tocar después de este tipo. No, hombre, no. No voy a tocar nada.
Es una pena para mí en la historia de la música, en un sentido de que en ese momento, por las razones que te acabo de decir, no se absorbió la calidad, la influencia, lo que significaba el blues, y que los ingleses lo tomaron. Y todavía a la fecha, el rock inglés está allá arriba siempre. Claro. Y aquí cada vez menos rock, más hip hop, más rap, tú sabes, como que más opacado, digamos. Y de hecho todavía en la cultura popular de los Estados Unidos, todavía el blues es como algo, como un acquired taste. Sí. O sea, artistas como por ejemplo John Mayer, que coquetearon muchísimo con el blues. Sí. Son artistas, por ejemplo, él que es súper talentoso, guitarrista y lo que sea, y obviamente con el John Mayer Trio dio a conocer sus dotes de guitarrista de blues. Y tú te das cuenta el tiempo que él duró buscando esa voz. Claro. Y ahí está Joe Bonamassa. Pero siempre son de gente que está en la música, que los conoce. No que el mainstream enarbola la bandera del blues como algo nacional. Eso es muy cierto todavía. Todavía no. Y debe haber miles y miles de intérpretes de blues en los diferentes bares del mundo. Pero por alguna razón la industria de la música no reincorpora. El mismo John Mayer, él hace música pop también, hace otro tipo de composiciones que no es... La gente, todo el músico lo respeta. Y lo respeta como buen guitarrista también. Pero no es que él se venda como un guitarrista de blues todo el tiempo. ¿No le conviene? No le conviene. Y Joe Bonamassa, que es un guitarrista de blues, también él es un guitarrista de blues rock y él es mucho más guitarrista de blues de eso. Entonces no sabemos cómo esa cultura se ha mantenido como que nunca ha llegado como el mainstream. Pero tenemos artistas que lo hemos admirado toda la vida, pero como leyendas, como el mismo B.B. King, Buddy Guy, Bo Diddley, por ahí, la misma Bonnie Raitt. Pero es gente que conoce a esos artistas. Y son 5. ¿Entiendes? Entonces, ¿verdad esa vaina? Porque no le pasó como el jazz, porque el jazz en un momento fue de que toda la música es jazz. jazz. ¿Verdad? Y después hay como un declive en el jazz, y viene el rock subiendo, viene el Presley y toda esa vaina. Y ahora yo te digo, dime 5 jazzistas que tú conoces, que tengan ahora mismo. Tú dices, yo mismo que soy un fanático enfermo del jazz, te digo, bueno, Kamasi Washington, y como que 3 tipos. Ya, no queda más nada. A mí siempre, de verdad, que me arruga un poquito el corazón esa vaina, porque el blues tiene un poder tal. A mí nunca se me olvida, Ella, mi hija, con año y pico, menos 2 años, que todavía está medio hablando, y yo le compramos una sillita, una mesita, y ella está pintando, y como que no quiere pintar, y yo pongo a Charlie Musselwhite, y lo pongo, y ella, tengo el video, te lo voy a enseñar, y ella comienza a coger el ritmo y a pintar, y comienza en una onda, agarra 2 al mismo tiempo, y comienza con las 2 manos. Digo yo, mierda, el blues, loco. Ella nunca había escuchado eso. Y había escuchado muchísimas canciones y la movió a una niña de 1 año y pico. Hay algo del blues que creo que es inexplicable. Que te da, que te llega, que te mueve. Coño, que hay que joderse. No, por eso tenemos esta canción. Señores, otra más. Since I've Been Loving You, de Led Zeppelin. Love Song Podcast llega hasta ustedes con el auspicio exclusivo de Fireball Whiskey.